¿Cómo andan? Tercer año. Bueno, estamos llegando al final. Sí, hoy este es el penúltimo trabajo del año. Y hoy vamos a hablar de la primera gran investigación sobre comunicación que llevó adelante a partir de los miembros de un grupo conocido como la Mass Communication Research en los Estados Unidos, cuyo principal exponente fue Paul Lazarsfeld. Y digo que es la primera gran investigación de comunicación porque nos va a dar algunas certezas respecto a la relación entre los medios de comunicación y nosotros, y el público, ¿no? Y las personas. Fue el primer gran trabajo porque en algún punto implicó criticar o por lo menos empezar a dejar de lado la mirada hipodérmica de la comunicación, ¿sí? Pensar que los medios tienen un poderío tremendo, que son capaces de producir efectos directos e inevitables sobre las personas. Bueno, esta investigación de la Mass Communication Research y este flujo de comunicación de dos etapas, como lo van a denominar, nos permite empezar a sacarnos de encima ese modo de pensar a los medios y que son capaces de llenarnos la cabeza, ¿no? Lavarnos el cerebro, como son expresiones habituales de sentido común. Entonces, para enfrentar ese prejuicio y empezar a derribar esta mirada previa a la aguja, nos encontramos con el trabajo de Lazarsfeld. Bueno, vamos a empezar a explicar el contexto. Años 40 en los Estados Unidos, elecciones. Recuerden que en Estados Unidos hay dos principales partidos políticos, demócratas y republicanos. Y Rockefeller, uno de los grandes magnates, financia un estudio de comunicación para empezar a comprender cómo se formaba el voto o qué factores en algún punto intervenían en la formación del voto. Y lo que yo les puedo adelantar es que las conclusiones a las que se llegaron siguen vigentes, muchísimas de ellas, hasta el día de hoy. Vamos a explicar. Ustedes sepan que siempre cuando ven en las noticias alguna encuesta, por ejemplo, o algún estudio de opinión pública, por ejemplo, ante tal elección, tal candidato tendría tal porcentaje, o cuál es la imagen de tales candidatos, etcétera. En general, las personas encuestadas suelen ser 2.000, 3.000, 4.000 personas, y a partir de eso, que se conoce como muestras, se sacan conclusiones. Si es imposible hacer encuestas antes de una elección a 20 millones de personas, no hay presupuesto que aguante, sería un estudio carísimo. Así que ese es como un dato para que conozcan cómo funciona. Pero bueno, tiene que ver con esto. Paul Lazarsfeld, a cargo de este grupo de investigadores, se va a instalar en un pueblo muy pequeño que se llama Eire, en el condado de Ohio, en Estados Unidos, porque en las elecciones anteriores a esta, los resultados en este pueblo habían sido casi iguales a los que habían sucedido a nivel nacional. Por ejemplo, si la elección había sido 50 para los demócratas y 45 para los republicanos, bueno, en este condado había sido exactamente ese número. Entonces se instalan allí pensando que si se conocía cómo se formaba el voto en este pequeño pueblo, se podían generalizar leyes y poder pensar cómo se votaba el voto en todo el país, ¿sí? Entonces, es un grupo de investigadores que se va a instalar durante mucho tiempo allí, van a entrevistar a un montón de personas, van a hacer entrevistas personalizadas, focus group, que es como reunir un grupo de personas, escuchar sus opiniones ante determinado tema, con el objetivo de ver cuál era la verdadera influencia de la propaganda política. Y detrás de eso, de ver cuál es la influencia de los medios de comunicación. Bueno, después de mucho tiempo van a llegar a determinadas conclusiones que nos permiten empezar a derribar la mirada hipodérmica de la comunicación. ¿Por qué? Porque Lazarsfeld se da cuenta de que los votos, ya sea por un partido republicano o por demócrata, era muy difícil que se dieran vuelta. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tenía definido votar a los republicanos, era muy difícil, por más que leyeran el diario la propaganda de los demócratas, vieran un acto político ahí en su ciudad, escucharan la radio, era muy difícil que se diera vuelta. O sea, el voto ya estaba definido, con lo cual el efecto de la propaganda era muy limitado.
¿Para qué servían los medios? Para reforzar el mensaje. O sea, si uno más o menos ya tenía decidido, el medio te permitía reforzar la idea y que vos consolides ese voto. Ese es como el primer descubrimiento, que es, o la aguja hipodérmica, los medios de comunicación no son todopoderosos, porque si funcionara de esa manera, entonces vos a un demócrata le ponías propaganda republicana y automáticamente que cambiaría el voto. Bueno, eso no pasaba. Si la primera investigación demuestra que eso no pasaba. Piensa en los términos de la Argentina hoy. Alguien que es peronista, kirchnerista, por así decirlo, por más que le pasen 24 horas de programación de propaganda de Macri, y dudo que cambie el voto. Lo mismo al revés, quienes son antiperonistas, odian al kirchnerismo, a Cristina, por más que le pasen cientos y cientos de propaganda sobre la gestión de Cristina, no van a cambiar su voto. Bueno, de eso se trata un poco la primera conclusión del estudio de Lasserfeld. Y la segunda, que es muy importante, que ellos descubren, es que las personas de este pueblo, y podemos generalizarlo, eso sí, a la hora de definir el voto no le daban tanta propaganda, tanta importancia a la propaganda política, sino que le importaba mucho lo que decían algunas personitas de sus grupos primarios de socialización. O sea, en su trabajo, en la iglesia, en el sindicato, en la sociedad de fomento, en algún encuentro social, en la familia incluso, había personas que por ahí estaban más informadas y ellas eran las que terminaban influyendo sobre otras personas. Imagínense, no sé, ustedes dicen, bueno, no sé a quién votar, y no sé, le pregunto a mi papá, que es el que está informado, el que sabe de política, bueno, esa sería la idea de un líder de opinión. Personas que van a ser referentes en distintos lugares de socialización, eh, que en principio serían las personas a las cuales estarían detrás de la información, detrás del contenido de los medios de comunicación. Los líderes de opinión van a existir en todas las sociedades, podemos llegar a pensar eso, pero atención con esto, no son famosos, no son periodistas, ¿sí? No, no es la nata, no es Víctor Hugo Morales, no, no se refiere a eso, sino personas comunes y corrientes, que por ahí se considera que tienen mayor formación, mayor conocimiento, mayor acceso a la información, ¿sí? Piensa en cada uno, y de hecho esa es una de las preguntas, eh, a la hora de definir mirar una serie, de ver una película, de votar, de escuchar música, siempre hay una persona a la que escuchamos más. Che, me importa la opinión de tal, de cual, de... Bueno, eso vendría a ser como un líder de opinión, ¿sí? Sobre los temas que a nosotros nos interesa, dar lugar a escuchar una opinión cercana a la cual nosotros le damos mucha importancia, ¿sí? Ese es entonces el segundo gran descubrimiento, líderes de opinión en las sociedades que van a ser determinantes a la hora de las votaciones. Pero no es que simplemente ellos van a escuchar la propaganda y la van a difundir así nomás, no tal cual lo ven, sino que van a acceder a la información y lo van a reinterpretar y lo van a difundir con una mirada propia en algún punto, ya como modificada, ¿no? Como apropiada. Esa es la segunda conclusión de Lasserfeld. Y por esto, el esquema de comunicación que él define es two-step flow, o esquema de comunicación de dos etapas o de dos pasos. ¿Por qué? Porque para la mirada hipodérmica había un solo paso en la comunicación. Medio de comunicación, mensaje, efecto en las personas. Bueno, en este caso se comprueba de que no es así, sino que el mensaje de los medios de comunicación iría a los líderes de opinión, sería este el primer paso, y de los líderes de opinión se difundiría en el resto de los grupos de cercanía. Esto está vigente muchísimo hoy. Piensen en los timbreos. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo se llama? Fortaleza, fuerza. Esperamos mucho de ustedes. Mucha suerte para ustedes. Gracias. Arriba, fuerza, fuerza. Gracias. Todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Un gusto. Día. Igualmente. Fuerza, fuerza. Gracias, muchas gracias. Muchas veces la campaña política, la idea que supuestamente va el político, toca el timbre, habla con las personas. ¿Por qué? Porque se redescubre en este estudio de Lasserfeld la importancia de la comunicación interpersonal, ¿sí? El cara a cara, el hablar, y no tanto la propaganda, el medio de comunicación, ¿no? Es como que toma mucho valor la cercanía entre las personas. Y hoy, hasta hoy,
sobre todo le hacía mucho Cambiemos eso, o por lo menos lo difundía, no era el único partido que lo hacía. Esa cuestión, bueno, de estar cara a cara, se podría llegar a considerar como comunicación interpersonal, ¿sí? Así que ese es el esquema de comunicación de dos etapas. Y ese punto que había quedado pendiente ahí de que los medios muchas veces refuerzan lo que pensamos, es algún aporte que hace otro investigador conductista que es Hoblan, que me parece interesante tomarlo, porque él plantea que en realidad las personas tienen una selección de lo que ven. En general dice, bueno, uno elige ver aquellos programas o contenidos con los cuales uno está de acuerdo. Es muy difícil que elijamos ver contenidos o escuchar, por ejemplo, un periodista que se opone a lo que pensamos. A mí me encanta hacer eso. Yo en general prendo la tele y me enojo con la tele porque veo programas y periodistas con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero ese es un tema mío, muy particular de su docente. La mayoría de las personas no prenden la tele para reconfirmar lo que piensan, ¿sí? Para estar de acuerdo con lo que ven y lo que escuchan y que eso no les entre en algún tipo de conflicto. Entonces, pensemos hoy en día, por ejemplo, la grieta de que tanto se habla, bueno, tiene que ver con personas que consumen contenidos que reafirman lo que piensan, que no se lo problematizan, que no dicen, che, esto será así, o que le plantean dudas. No, hoy los medios, principalmente del lado que podríamos pensar opositor, ¿no? De las grandes corporaciones, eh, invitan a panelistas, invitan a personas que siempre siguen la línea del medio, ¿no? No, en general no se da demasiado lugar, salvo sesiones al debate, al intercambio. Siempre es como una reunión donde estamos todos de acuerdo. Más o menos se funciona así hoy la comunicación periodística. Así que ese es el resumen. La idea es que ustedes entiendan a la investigación de la Mass Communication Research como una crítica a la aguja hipodérmica, que puedan diferenciar. Que Lasserfeld plantea, bueno, hay efectos sí, pero no son inevitables, sino que son bastante limitados, el descubrimiento de líderes de opinión y por qué el esquema de comunicación se denomina de dos pasos. Así que ahí yo les dejé un ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, de la campaña del Frente de Izquierda en las últimas elecciones, donde fíjense que ellos plantean, si vas a votar por el FIT, si vas a votar por nosotros, comunicalo, hablalo con tus amigos, con tu familia o postealo en tus redes sociales. Y ahí es un ejemplo de comunicación de dos pasos, ¿no? Donde ahí se revaloriza mucho lo interpersonal y la importancia de estos líderes de opinión, que nosotros también podemos llegar a hacerlo en nuestros círculos donde nos movemos. Así que bueno, el punto uno tiene que ver con hacer un análisis, en este caso de un posteo, de un tuit de Macri, donde él pedía que aquellos que iban a votar a Cambiemos en el 2000, las últimas elecciones, lo dijeran. Hay comunicación de dos pasos, lo tienen que interpretar de esa manera. No importa tanto Macri, sino piensen en lo que pide Macri. ¿A quién le está hablando? Y en esa respuesta tienen que hablar de líder de opinión, de comunicación de dos pasos. Es bastante sencillo, me parece. No piensen en Macri como un líder de opinión. Macri en este caso es el candidato y recuerden que nunca los líderes de opinión son personas famosas, conocidas. No se trata de eso, ¿sí? Pregunta número 2. Si tienen que ponerse ustedes en su experiencia como votantes y tratar de definir qué factores influyeron a la decisión a la hora de votar. Si en las últimas elecciones, no importa quién votaron y quién no, sino que analicen ustedes mismos el proceso. ¿Les influyó la propaganda, los medios de comunicación? ¿Les influyó más alguna persona de su ámbito que podría ser un líder de opinión? Así que tiene que ver con eso, describir el proceso de voto. ¿Influyó una tradición familiar, por ejemplo? Traten de mirarse ustedes mismos como personas extrañas y ver qué influyó allí a la hora de votar. En el punto número 3 tienen que pensar en su círculo cotidiano quiénes son líderes de opinión y en qué temas. Pueden ser de todo tipo, de fútbol, moda, series, películas, política, sociedad. La verdad que es bueno, bastante amplio. Religión, podemos pensarlo también. Depende de las inquietudes de ustedes, a ver si hay personas en las cuales ustedes mismos descargan ahí sus dudas, inquietudes, escuchan más que otras. Y el punto número 4 tiene que ver con el texto, la partecita del texto de Hoblan. Hay una imagen donde justamente una persona de esas que mira tele solo para reconfirmar lo que piensa, que está segura de lo que piensa, no puede creer que algo de lo que él consume sea falso.
porque él dice, bueno, pero ¿cómo va a ser falso si está de acuerdo con lo que yo pienso? Así que me gustaría que relacionen esa imagen con lo explicado hoy, pero principalmente con esta idea de Hobland, sí, que es el final del texto de que uno elige lo que ver y que en esa lección está sentirse tranquilo y seguro de lo que uno piensa. Así que penúltima clase más Communication Research ha llegado a su fin. Espero sus trabajos que anden muy bien. Soy Carlos Sanabria, su profe. Nos vemos en la última clase la próxima semana.